plasmar lo que tú piensas, lo que tú quieres, el enfoque que tú le das a las cosas. Hay una forma complementaria a los medicamentos, la psicoterapia. Para mí era básico. Por eso, y me gustan mucho aquellos libros donde tú aprendes, que te dejan una enseñanza. Porque todas las personas tenemos algo que contar, experiencias que compartir e historias que narrar. En este episodio de Conversando tuvimos como invitado a Jorge Alcalá Sánchez, quien nos compartió sus experiencias ejerciendo como médico, así como su postura sobre la necesidad de hacer tratamientos más integrales. También nos platicó sobre cómo podemos complementar nuestra formación y nutrir nuestra vida a través de la lectura, hábito que posteriormente lo llevó a la escritura. Jorge lleva 7 años escribiendo sobre su propia vida, ya que opina que es fundamental plasmar lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno quiere, con el fin de saber qué enfoque le damos a las cosas que uno vive. En lo personal disfruté muchísimo esta plática y espero puedas disfrutarla de la misma manera. Hola a todas y todos, estamos aquí nuevamente en la Casa de Libros José González Beitia. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Alcalá Sánchez. Bienvenido, Jorge, mucho gusto que estés aquí. Muchas gracias, Jorge, es un gusto saludarte. Habíamos platicado algo previamente a la reunión y a tus órdenes. Platícame un poco, si quieres, esto que me habías platicado antes de la formación que tuviste. Bueno, yo estudié medicina en Guadalajara, estudié 5 años, posteriormente hice un internado rotatorio de pregrado en Tijuana, seguía a la penitenciaría del estado, que en ese año ya era centro de rehabilitación social. Y el comentario aquí interesante e importante sería el hecho de que en ese tiempo yo venía de un hospital donde lo que nos llamaba la atención más a mí era la cuestión quirúrgica, la cuestión de cirugía. Pero al llegar a la penitenciaría del estado yo me encuentro con que hay muchas personas que tienen años detenidas por haberse robado una bicicleta, por haberse robado 200 pesos y los tienen ahí. Entonces mi percepción de la situación social cambió. Estando en Tijuana. Estando haciendo yo mi servicio social ya en Culiacán. O sea, me vine de Tijuana de una intensa actividad médica, porque teníamos manos libres. Allí en Tijuana había mucho trabajo, era un hospital civil, eran guardias de 36 horas. Y bueno, cuando yo llego a Culiacán, yo llego a la penitenciaría del estado a trabajar, comento esto que mencioné, de las inequidades sociales que encontré, cambió mi percepción de las cosas. Durante ese año yo estuve trabajando como ayudante de un cirujano en una clínica particular. Yo había tenido mucho entrenamiento quirúrgico, me sentía con mucha seguridad. Y cuando llegó el momento de que yo tenía que presentar un examen para hacer especialidad, yo ya tenía mis dudas. ¿Era el ENARM en ese momento también? Sí. ENARM. Tenía mis dudas y bueno, ya las cosas no fueron igual. Me llamaba la atención la psiquiatría, pero no completamente, porque yo no estaba de acuerdo en que a los pacientes los durmieran, que parte de la terapia, yo estoy hablando de hace 50 años, yo tengo 74, parte de la terapia era enfocada a tratar al paciente, pero las más de las veces dormido el paciente. Tiempo después, yo trabajando en la Dirección General de Salud Mental y visitando los hospitales
psiquiátricos, porque yo trabajé con el jefe de asistencia psiquiátrica nacional, me di cuenta que los pacientes psiquiátricos duraban muchos años. Eran hospitales de 500 camas. Había uno exclusivamente para mujeres, otro para hombres. Había un hospital, el Juan N. Navarro, no sé si exista todavía en la Ciudad de México. El Fray Bernardino, que era el hospital grande de psiquiatría. Y bueno, pues todo eso formó parte de lo que yo soy actualmente. Es decir, un bagaje de experiencias que en su tiempo las manejé con mis pacientes, con los tratamientos que yo había aprendido de mis maestros, pero con un enfoque totalmente diferente a lo que era la psiquiatría, a lo que se entendía como tal. A estos pacientes psiquiátricos que dices que no estabas de acuerdo, que los durmieran, ¿qué tipo de pacientes eran? O sea, con trastorno, algún trastorno. Vamos a la etapa actual. A mucho paciente depresivo lo duerme. ¿Cómo te refieres al tratamiento farmacológico en donde se seda prácticamente? Exacto. Entonces, tú eres psicólogo, tú sabes que hay una forma complementaria a los medicamentos, a unos medicamentos que no fueran tan agresivos, donde tiene que ver el hecho de que con una psicoterapia orientada a los aspectos que tú como psicólogo puedes detectar como motivadores del padecimiento, puedes sacar adelante a tu paciente. Sí, claro, o sea, se habla de un tratamiento integral. La línea farmacológica, que a veces, o sea, muchas veces sí se requiere, pero a veces se abusa de ello, ¿no? O sea, cuando hay otro tipo de tratamientos, como por ejemplo los que se catalogan como no farmacológicos, y en los que entra ahí la psicoterapia, la meditación, cualquier otro tipo que no sea el consumir fármacos. Exacto. Sí. Y a eso yo me refiero. A mí, en la consulta que yo tuve durante cerca de 40 años, yo manejaba medicamentos, pero manejaba la psicoterapia. Para mí era básico. Por eso, como tú como médico te empezaste a meter entonces en áreas de la psicología. Y está interesante porque luego yo, pues que tengo este trabajo igual como psicólogo, que me toca a veces hablar con otros médicos, sí generalmente la postura del médico es tratamiento farmacológico, y muy rara vez los médicos, o muy pocos, son contados en los que sí tienen esta apertura a trabajar de otras maneras, ¿no? O otros tipos de tratamiento. Yo te comentaría aquí, Jorge, una cosa muy importante. Yo desde que estudié medicina, me enfoqué además de la medicina, pues yo seguía leyendo lo que a mí me interesaba. Y a mí me interesaba lecturas que complementaran de alguna manera lo que yo estaba haciendo. Yo estudiaba para pasar mis exámenes. Yo no estudiaba para sacar dieces. Yo estudiaba y salía adelante, y bueno, y a seguirle con mis lecturas, con mis gustos, que se fueron modificando conforme va pasando el tiempo. Por ejemplo, yo te preguntaba hace un momento, pues yo estoy en Guadalajara, de Raúl Páramo, un miembro del círculo vienés que manejaba Igor Caruso. Yo para entonces yo ya conocía a Igor Caruso, yo no había hecho nada formal de psicología o de psiquiatría, pero yo tenía la idea de que debería de recibir un análisis profundo. Yo tenía el deseo, tenía el interés, cosa que logré después y que me ayudó de gran manera para poder trabajar con mis pacientes. ¿Y qué tan común era esto, que tenías esta inquietud, esta apertura con tus maestros o con tus contemporáneos, con tus colegas, con las personas de tu generación, de este interés de como médico,
acercarse más a la psicología, pero no desde el ámbito psiquiátrico, sino más psicológico, ¿no? Más... Bueno, es que yo tuve un maestro que era un Leonardo da Vinci. Él podía construir hospitales psiquiátricos y te podía dirigir una sinfonía. Uh-huh. Era gente muy preparada. Hazte cuenta que estamos hablando de gente nacida en el Renacimiento. Uh-huh. Y esto es interesante porque ese tipo de personas, uno de ellos, el principal, fue mi jefe. Uh-huh. Fue mi jefe, una persona a la que le aprendí yo muchísimo. Le aprendí muchísimo porque fui su asistente. Yo estuve con él hasta que terminaba sus jornadas de trabajo a las 9, 10 de la noche. Él vivía en Copilco, México. Ciudad de México, cerca de la UNAM. Y me dejaba ahí cerca de la colonia Nápoles. Y en una ocasión me llamó mucho la atención porque el doctor llegó a la farmacia y me dijo, espérame un momento. Y fue y llegó con una tira de mejorales. Doctor, ¿qué le duele la cabeza? No, me dijo, lo que pasa es que me voy a tomar unos mejorales y un poco de café o una Coca-Cola, pues porque necesito que conocer perfectamente estos documentos porque le tengo que dar tramo. Era gente muy responsable. Era gente que trabajaba con don Ramón de la Fuente Muñiz, el papá de Juan Ramón. Uh-huh. Era gente de primera línea. Aquí hay que considerar algo muy importante que desafortunadamente yo no sé por qué no le han dado la importancia que tiene, y es el hecho de las personas que se formaron en el análisis profundo, que tuvieron que viajar, por ejemplo, a Argentina, como Santiago Ramírez. Sí. Y muchos otros psiquiatras que se formaron con Erich Fromm, cuando Erich Fromm se vino a traer a su mujer a tratar en Cuernavaca. Creo que había unas aguas para la artritis que ella padecía y bueno, pues no hay un psicólogo que no conozca a Erich Fromm, el arte de amar, sobre todo, que era el estandarte de él. Pero, el miedo a la libertad. Sí, pero por ejemplo, si hablamos de Santiago Ramírez, no es igual. Y Santiago Ramírez hay 2 libros o 3 libros que son interesantísimos de él. El mexicano, psicología de sus motivaciones. Infancia es destino. Y el otro, ajuste de cuentas, donde junto con un economista y un hijo de él, en el género del reportaje, hacen comentarios muy amplios y muy interesantes. Por ejemplo, yo te platiqué brevemente en la ocasión anterior sobre el mexicano. Sí. El mexicano, ¿cuál era su perfil? El mexicano buscaba o busca todavía su identidad y no la conocemos. Y uno de los pilares de ese estudio es el doctor Santiago Ramírez. Pero tú no escuchas hablar de él, escuchas hablar de Samuel Ramos y escuchas hablar de Octavio Paz. De Díaz Loving o Díaz Guerrero, no sé cuál de los dos, el padre o el hijo, habla de psicología del mexicano, y él es como que lo que él dice es la ley y no se habla justamente de Ramírez. Bueno, es el comentario que yo te hago aquí. Uh-huh. Por ejemplo, tú como psicólogo, necesariamente dentro de tu formación, con el paso del tiempo va a llegar la oportunidad de que tú vayas a conocer todo esto. Y bueno, esto va y repercute con algo de lo que a mí me gusta en la actualidad, ¿no? Que me gusta escribir. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo hablo ahora, incluyo, por ejemplo, a Lu Andrea Salomé, una alumna de Freud, una alumna freudiana, que era amiga de Nietzsche, de Rilke, cosas muy interesantes, ¿no? Que vale la pena conocerlas, que vale la pena que
No sé, yo ahora en las escuelas, quizás en la Ciudad de México, podría ser que sí. Yo tuve un amigo más grande que yo, desde luego, de aquí de Mérida, que trabajaba en salud mental. Se llamaba Renán Villanueva, cuando yo estaba, el doctor Renán Villanueva, él sí era psiquiatra. Uh-huh. Por él conocí a don Juan de la Cabada, un cuentista campechano. Y esto que dices de la escritura me parece interesante porque entonces a raíz de toda esta formación que tienes, ¿cómo te empezaste a interesar o a adentrar a esto de la escritura? Yo te comentaba que yo siempre leí. Y paralelo a leer los textos de mi carrera, leía literatura. ¿Por qué? Pues bueno, porque la literatura también era parte de la formación que yo estaba adquiriendo. Y eso poco a poco me fue formando. Yo, por ejemplo, en ese tiempo tomaba el tren en Guamúchil. El tren hacía 12 horas de Guamúchil a Guadalajara. Uh-huh. Yo tengo tan presente que había un libro de una fuga de un preso de Santa Marta, Catitla, que uh-huh. se llamaba Kaplan. Sí. Estaba tan interesante ese libro que yo me subí en Guamúchil con ese libro. Llegué a Guadalajara y tenía una cita. Iba a salir con una amiga, uh-huh. una amiga casi novia. y llegué tan picado de la lectura que no quise saber yo de nada más que de terminar mi libro. ¿Le cancelaste por quedarte leer? Sí, no, es que son cosas interesantes que son espontáneas, pero que solamente se dan en los contextos donde estamos platicando. Uh-huh. Y a raíz de entonces de que tú te apasionaste con la lectura, la literatura en paralelo con tus lecturas de tu formación, ¿cuándo fue cuando te empezaste a entrar a la escritura? Bueno, yo a la escritura propiamente entré el 2015. Yo tuve una cirugía muy grande, un cáncer, y bueno, afortunadamente lo platico y está superado. Y cuando salí ya del cáncer, que ya me sentía bien, bueno, yo siempre tuve ganas de leer, siempre tuve ganas de expresar lo que yo sentía, abordar algunos temas. Lo voy a hacer, y empecé a hacerlo. Y yo tengo ahora, por ejemplo, es muy común para los mexicanos conocer a Juan Rulfo, a Pedro Páramo. Bueno, a mí se me ocurrió escribir el oráculo de Comala, un Comala donde viven vivos y muertos, y viven y conviven. Y para ponerte un ejemplo así, un poco de humor, en ese Comala ha evolucionado tanto la ciudad, el pueblo, los vivos, los muertos, la convivencia, que tiene un equipo de fútbol, Comala, se llaman los Fantasmas de Comala. Y yo me traigo al Barcelona para que juegue con ellos, me traigo a Messi, a Johan Cruyff cuando jugaba. Entonces, ese tipo de detalles de fantasía, me gustaba, me llamaba la atención. Uh-huh. Me llama la atención obviamente ahora. Sí. Y eso me permite a mí enfocar muchas cosas desde esa óptica. De acuerdo. Entonces me dices que a raíz de que, y afortunadamente que bueno que entonces saliste de este cáncer, empiezas a escribir hace 7 años más o menos, ¿no? Sí, más o menos. ¿Alguien te lo recomendó? ¿Tú quisiste escribir? ¿Tenías el interés? ¿Cómo estuvo? Yo tenía el interés, y precisamente el 2015, mi hija se casa el 2014, el 2015 me operan, pero el 2015 es la primera vez que yo vine a Mérida, y fue cuando busqué a José Luis Domínguez.
José Luis Domínguez, que para quienes nos están viendo es el anfitrión de este lugar, de la biblioteca José González 20 en la que estamos. ¿Y de cómo lo conociste entonces? Bueno, pues me dijeron que era el gurú de los libros allá en Gandhi. Sí, hay un sabio, ¿no? Dicen así, lo encontrarás. Sí, a los muchachos les pregunté, porque yo sé que varios de los muchachos que trabajan en Gandhi estudian letras. Uh-huh. Y bueno, fui con ellos y le digo, oye, ¿me puedes recomendar a alguien que lea, que tenga libros, que tenga biblioteca, que tenga librerías? Maestro José Luis Domínguez. Todos los que estudian letras conocen a... Oye, pero ¿y dónde consigo su teléfono? A ver si lo tenemos aquí. Ya me lo consiguieron y le hablé, pero lo reportaron enfermo a José Luis. Yo estuve unos días, regresé. El día que yo llegué a Culiacán, iba llegando a Culiacán cuando José Luis se comunica conmigo. Y ya me dice, qué pena no haberte conocido, que me buscaste, pero pues estaba indispuesto, tenía un resfriado muy fuerte y ya no pudo ver. Platicamos y quedamos en que en la próxima visita nos veríamos. Nos vimos, hicimos buena química, platicamos mucho de la marihuana, presentamos aquí precisamente me acuerdo, creo que un fin de semana, lo de la marihuana. Él invitó médicos, invitó sociólogos, paleontólogos y comentamos eso. Y posteriormente, por él he conocido otras personas que escriben, que leen, que están metidos en las cuestiones editoriales y bueno, yo aquí estoy en mi elemento con él, dos viejos interesados todavía en las cosas de la vida. No, y está interesantísimo esto que nos dices, porque justamente aquí en SEA, Andrea y yo, nos hemos estado involucrando un poco desde ya un tiempo para acá en la escritura, pero más bien con este enfoque de gerontología narrativa, ¿no? Que es un enfoque en el cual pues nosotros, al trabajar con personas mayores que tienen ya cierta experiencia recorrida, ciertos conocimientos, ciertas anécdotas, pues justamente, y yo también trabajo mucho en el proceso terapéutico, el escribir, el recordar, el evocar ciertos recuerdos de nuestra historia de vida para justamente generar un bienestar en el presente, ¿no? O sea, nosotros tenemos esta capacidad de evocar recuerdos del pasado y que justamente darle un significado y un resignificado a las cosas, ¿no? Y eso, o sea, simplemente el hecho de recordarlo está interesantísimo, pero ahora el plasmarlo, el escribirlo, pues es súper terapéutico. De hecho, hay un enfoque que se llama escritura terapéutica, autobiografía terapéutica, todo lo que conlleva el escribir, ¿no? Sí. De hecho, el proceso del registro, la retención y la memoria tiene que ver con esto, porque como tú dices, yo recuerdo aspectos de mi vida con humor, cosas que a mí me sucedieron. A mí me sucedieron muchas cosas chuscas y en lo que yo escribo lo plasmo. Tú escribes, lo plasmas. Sí, ¿no? que lo plasmas, ¿no? Y hay cosas de humor que por ejemplo yo se las presento a los maestros que me ayudan aquí y se ríen, ¿no? ¿Y de dónde sacaste esto? Bueno, eso yo lo viví, eso es mío. Yo estando haciendo mi internado de pregrado, había un carnaval en Tijuana. Uh-huh. Había un carnaval y iban a coronar a la que era mi novia. Pero yo me puse de novio en ese año. Pero resulta que ese día ese día del carnaval nos pagaron por primera vez después de 6 meses de que no nos daban un peso. Nos pagaron y nos fuimos a las playas de Rosarito. Yo no sé si tú conoces Baja California. He ido a Tijuana, pero no pude ir a Rosarito. Bueno, esa parte de Rosarito, playas de Tijuana empezaban en ese tiempo, ¿no? Había un ambientazo porque había ahí una plaza de toros, una plaza de toros de playas de Tijuana, y en el centro de la ciudad había otra
otra plaza de toros. Y los amigos pues nos reunimos, comimos, nos tomamos unas botellas de vino con los pescados y los mariscos. Y cuando regresé en la tarde, saqué el traje que me iba a poner. Saqué el traje, saqué mis camisas, y dije, me prendí el boiler, dije, voy a dejar todo listo, dormir una hora y bueno, estar listo para las 9 de la noche, que era el compromiso. Estoy hablando yo de eran alrededor de las 4 o 5 de la tarde. Voy despertando y luego el reloj era las 3 de la mañana. Y caramba, me senté, me puse cabizbajo, con mucha vergüenza. Para esto, mi mamá estaba en Tijuana. Tenía yo unos parientes, tengo unos parientes todavía en Tijuana. Pero había llegado mi mamá con esos parientes y yo me quedé, ese día me iba a quedar yo a dormir ahí, porque mi mamá estaba presente. Y pues muy temprano fui y me tocó. Y a mi mamá le había llevado a enseñar el vestido que se iba a poner la novia. Mira, me dice, es una vergüenza lo que hiciste. Háblale, ponte de acuerdo con ella, te va a mandar al diablo y con justa razón, pero haz lo que tienes que hacer. Y sí, hice lo que tenía que hacer, hablé con ella, nos vimos para comer y hasta ahí llegó la historia, pero es parte de la de la anécdota, claro, que yo la plasmo en el oráculo de Comala, ¿no? Como algo que maneja que es el actor principal del cuento. Que es lo que mencionamos, las historias de vida. Sí, y justo es esto, ¿no? Que pueden ser tanto historias chuscas, como dices, divertidas, que nos generan risa, pero también pueden ser historias o anécdotas que no fueron tan gratas en su momento, pero que de cierta manera al recordarlas, al escribirlas, puede generar un proceso de, lo que decía hace rato, resignificación, ¿no? De darle un sentido, de lidiarlo mejor, ¿no? A través del recuerdo. Sí, de hecho tienes mucha razón, ¿no? Por ejemplo, nosotros veíamos mucho heroinómano. Gente que llegaba a la Cruz Roja con ellos, ya llegaban muertos, ¿no? O sea, heroinómanos son personas que consumen heroína. Heroína, sí. Ya llegaban muertos y allá en los cubículos donde nosotros trabajábamos, las enfermeras nos hablaban cuando llegaban los familiares. Muchas veces la madre, el padre, y el golpe emocional, el shock, el enterarse del fallecimiento. Una cosa terrible para lo que uno no estaba entrenado. Uno era muy joven, era capaz de agarrar un caimán y echárselo en el lomo, sí. Veía las cosas desde otra óptica. Pero no conocíamos cómo tratar en ese tiempo. Pues, acabamos de terminar la carrera, estábamos haciendo el entrenamiento práctico de lo que habíamos aprendido en teoría. Y lo que tú mencionas acertadamente es muy válido, porque precisamente con el paso de los años, ya en el ejercicio de la actividad profesional, pues uno se convierte en asesor familiar, y no nada más en eso, ¿no? Eres confidente de muchas cosas, muchas cosas, y aprendes a manejar situaciones familiares precisamente y sociales, precisamente a partir de la experiencia que tú recibes, de todo lo que tú escuchas, de lo que tú vives, de toda la experiencia. Pero a mí me gustaría un poco regresar al
de la escritura y en lo que ¿qué has sentido que te ha beneficiado a ti el escribir? Porque me estabas platicando hace rato que también escribes un poco de poesía o estás ahí comenzando un poco, ¿no? Sí, claro. ¿No? Pero, sí. Sí. ¿Qué es lo que tú sientes que te ha aportado personalmente la escritura y si tú lo recomendarías? Yo pienso estoy hablando de mi experiencia. Yo soy un lector desde la secundaria. Yo soy un lector de la secundaria, he continuado leyendo, he aprendido mucho de ello. Eso me ha permitido querer escribir, plasmar algunas experiencias, porque yo le decía a mi maestro hace una semana que me estaba revisando lo que había escrito y me dice, no, esto se me hace como que hay una necesidad de reconocimiento en lo que tú estás escribiendo. Pues sí, le digo, a lo mejor es mi postura que quiero O sea, estás escribiendo de tu vida. Sí, que quiero alcanzar algo, pero conscientemente no lo sabes. Pero es muy importante plasmar lo que tú piensas, lo que tú quieres, el enfoque que tú le das a las cosas, a los sentimientos, al amor, a la pareja, a lo que está establecido. A mí me gusta mucho en la literatura el humor. Me gusta mucho en la literatura el humor y me gusta mucho aquellos libros donde tú aprendes, es decir, que te dejan una enseñanza. Por ejemplo, yo me acabo de conseguir aquí hace unos 3 días Los Tres Mosqueteros. Los Tres Mosqueteros los leí yo creo cuando estaba yo en la prepa y los volví a leer. Pero ese libro lo presté. No sé dónde está. No sé dónde quedó. Pero un libro que leí hace poco me llevó a otro libro que me amplió la relación con Alejandro Dumas, el que escribe Los Tres Mosqueteros. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Hay un librito de un historiador español que se llama Santiago Posteguillo. Y se llama el libro La noche que Frankenstein leyó el Quijote. Y son pequeñas notas que Posteguillo saca. Hay como unas 20 notas breves, interesantísimas. ¿Por qué? Porque Alejandro Dumas, hazte cuenta que tenía personas que le escribían o que le hacían la obra negra de su novela y él la terminaba. Yo no estoy diciendo que era un fraude Alejandro Dumas, sino que era un genio, pero tenía tantas cosas que hacer que le empezaban algo de literatura y él lo terminaba con su genio, con su conocimiento. Y esto es interesante, es interesante mencionarlo, porque lo detectas tú en dos o tres escritos, dos o tres libros diferentes. Ahora, por ejemplo, en cuestión de literatura y psiquiatría o psicología o cuestiones sociológicas, en el Mexicano en Psicología y sus motivaciones es un libro muy bueno. Es un libro muy bueno. ¿Por qué? Pues porque permite que uno entienda muchas cosas. Si tú preguntas quién tiene el perfil del mexicano, el perfil del mexicano que buscó en su tiempo Samuel Ramos a través de sus libros, que lo hizo también Octavio Paz a través de los libros, entre otros, El laberinto
de la soledad. Pero si tú te pones y lo enfocas, te das cuenta que tanto Samuel Ramos como Octavio Paz, uno es poeta y el otro es filósofo, pero no hay ningún historiador. Uh-huh. Y los que complementan son Santiago Ramírez, pero hay un filósofo. Hay un filósofo que se llamó Jorge Portilla, y que tuvo como amigos a un muchacho que es escritor, es yucateco, Ricardo Guerra. Uh-huh. Entonces, esto es muy interesante porque tú lo encuentras leyendo un libro acá, otro libro allá, una información que complementas en una charla o que te encuentras una referencia y buscas el libro, en fin. Todos esos son los beneficios que uno adquiere después de tener un tiempo de leer, de estar leyendo, de estar extrayendo información, experiencias, vivencias de otros tiempos, de otras vidas, otras cosas. Viajas, sueñas, imaginas, fantaseas, en fin, sueñas, hay mucho de eso. Perfecto. Disfruté mucho esta plática. De verdad, gracias por compartir tus experiencias, los conocimientos. Yo creo que a mucha gente le va a interesar y espero que nos sintonicen en el siguiente episodio.